Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Hemos vuelto. Aquí está Viento. ¿Cómo estás, Viento, ahora? ¿Cómo estás? Saluda si quieres. Hola, muy buenas, Nico, ¿qué tal? Pues nada, encantado de volver aquí al programa a hablar de lo que más nos gusta, que es Final Fantasy. Claro. Bueno, no dije que íbamos a hablar, pero bueno, tú ya lo dijiste. Vamos a hablar el capítulo que llevamos esperando. Estábamos muy emocionados, igual habíamos un poco hablado por interno con Viento con este lanzamiento antes. Y bueno, aquí ya estamos hablando ya de Final Fantasy VI, que de verdad es como el renacer de la saga, siento yo, algo que se ha vivido bastante bonito, al menos en redes sociales, por lo que he visto, la emoción, he conversado con gente, bueno, como grupo de comunidad de Final Fantasy Chile también estuve como investigando un poco, hice la tarea, por así decirlo, para ver qué tal, como lo que opinan al final los fanáticos. Y nada, me siento primero que nada muy feliz de tenerte de nuevo acá en el podcast, porque de verdad el otro capítulo fue bastante bueno, les gustó a muchas personas. Y bueno, yo creo que hicimos un buen trabajo revisitando Final Fantasy VII. Bueno, hablando igual como un poco del remake, que sí, como conservaba la esencia, las cosas nuevas que ofrece, conectarlo con el anterior, con el original, obviamente. Así que nada, quiero saber primero, antes que comencemos de hablar de lleno de Final Fantasy VI, si tuvieras que definir el juego en una palabra, ¿con qué palabra lo definirías? Y puedes justificar, pero idealmente no hablar como con spoiler directo, porque igual vamos a quizás decir spoiler, pero vamos a intentar no decir como cosas como tal personaje le pasa tanta cosa. No, hablar como de un suceso pero sin contexto, porque yo creo que igual el juego no lleva ni siquiera un mes afuera, y yo creo que es injusto que toda la gente sepa cosas que quizás no se lo han terminado el juego todavía. Así que dale, coméntame bien, ¿qué te parece? Coméntame. Vamos allá. Pues bueno, a ver, yo si tuviese que definir Final Fantasy XVI en una sola palabra, seguramente sería crudeza. Pues me ha parecido Crudeza. un Final Fantasy muy duro, muy crudo, una historia bastante más oscura a la que nos han acostumbrado otros Final Fantasy, pero eso no quiere decir que sea el más oscuro de la saga, porque hay temas en otros Final Fantasy que han sido mucho más duros a lo mejor, ¿no? Pero el hecho de verlo en un formato tan realista, en vez de en pixel art, pues impacta mucho más, ¿no? Y te quedas con otro tipo de sensación de la historia. Claro. Bueno, yo por mi parte, si tuviera que definir el juego en una palabra, sería la palabra cicatrices. Yo creo que es una palabra que de verdad define a muchos personajes y no hablamos solo de cicatrices superficiales, sino como cicatrices como internas, esas como cosas que los personajes cargan, que de verdad encuentro que era como un tópico que se repetía en muchísimos personajes que tenían como sus cicatrices, tanto físicas como internas, de muchas cosas que pasan en la historia, pero la verdad encuentro de que sí, el juego es bastante crudo. Es una historia bastante fuerte, encuentro yo. Hay momentos que de verdad no me lo imaginé ver dentro de esta saga, personalmente, pero aún así creo de que siento que van en la dirección correcta. No sé si tú piensas lo mismo. Yo creo que este como paso que da la saga, a mí al menos como que me gusta. No sé si concuerdas conmigo. Sí, a mí, bueno, que cada Final Fantasy sea diferente y tenga un enfoque distinto me gusta, ¿no? Para que no siempre sea lo mismo, el mismo patrón y demás. O sea, que hayan decidido una línea así tan oscura me parece genial, pero puede ser que en el próximo Final Fantasy principal escojan otra vía diferente. Decía el propio Yoshi Pino cuando le preguntaban si quería sentar algún tipo de cátedra de cara al futuro de la saga Final Fantasy, y dijo que para nada, que este era un juego independiente y que lo que define un Final Fantasy, tal y como lo había dicho el propio Kitase, era que un Final Fantasy se define como lo que el equipo de desarrollo encargado de ese proyecto considere en ese mismo momento. Así que puede ser que si ya están preparando un Final Fantasy XVII, nos encontremos con algo totalmente distinto a lo que hemos visto en Final Fantasy XVI. Claro. Yo, bueno, aparte como de hablar de todo esto de lo que nos pareció como en una palabra y todo eso, quiero que me cuentes y le cuentes a la gente, porque yo creo que esto es algo que mucho nos llama la atención, cómo tú viviste ya este lanzamiento, porque al final me imagino que mucha gente llega porque es un juego que igual ha llamado mucho la atención. O sea, la gente que decía que no era un éxito, yo creo que está muy equivocada. O sea, el juego vendió en sus primeros días 3 millones de copias y es un juego de una plataforma que es exclusivo, y además
el juego logra vender esta cifra tan alta para, a pesar de ser un juego totalmente como, o sea, es parte de una saga importante, pero es un juego que no tiene conexiones, como algo nuevo. No es como que digamos el Final Fantasy VII Remake parte 2, que ese juego lo más probable es que rompa ese récord, pero aún así yo encuentro que los números son bastante buenos y hay hartos puntos que hay que conversar. Como por ejemplo, yo creo que un punto muy positivo para este juego fue que el doblaje, por primera vez un Final Fantasy doblado en latino, que eso lo encuentro un hito bastante bueno, porque la verdad, siempre uno cuando generalmente juega este tipo de juegos que provienen ya de asiáticos, por así decirlo, rara vez tienen doblaje, o sea, hay que agradecer que el juego tenga subtítulos al español, pero ahora que los doblen a nuestro idioma, lo encuentro increíble, creo que es un punto muy bueno. Y creo que eso también es un gancho de cierto modo a todo ese público que de repente como que tiene como ese, como que tienen ese rechazo ante este tipo de juegos que al final no tiene nada de malo, pero yo creo que a veces uno tiene que sacarse ese estigma como de, no, es que cómo voy a jugar un juego así, que como que lo ven como muy fantasioso, no sé, como que, ah, no, es que es un RPG y que muchas horas y todo eso, pero al final como que creo que eso se tiene que ir como rompiendo ese como estigma que tienen este tipo de juegos. No sé qué opinas tú. Sí, bueno, el hecho de que se haya traducido, o sea, que se haya doblado por primera vez al español un Final Fantasy de la saga principal es una noticia muy buena y es una declaración de intenciones porque lo que teníamos acostumbrado hasta hace poco era que el español latino lo que hacía era adaptar el castellano, es decir, lo que hacían era coger la Exacto. traducción desde el castellano, del japonés al castellano, y luego otro equipo cogía ese castellano y le adaptaba, por ejemplo, le ponía el voceo típico, ¿no? El ustedes, en vez de decir cómo estáis, es cómo están, ¿no? Ese tipo de adaptaciones. Y en este juego, no sé si por primera vez, pero si no, contadas ocasiones, se ha traducido directamente desde el japonés a dos equipos distintos. Es decir, ha habido un equipo que ha traducido al castellano desde el japonés y otro equipo que se ha dedicado a traducir desde el japonés al español de Latinoamérica. Con lo cual, o sea, que Square Enix haya tenido en cuenta a los dos españoles me parece una noticia fantástica, porque fíjate, por ejemplo, en inglés, que en inglés solamente se traduce o a británico o a americano, y generalmente es americano. Aquí decidieron que fuese británico, porque tenía sentido al estar inspirado en la Europa medieval que se hablase en inglés británico. Y aquí han decidido, no, aquí traducimos los dos idiomas, traducimos castellano, y además como en Latinoamérica, pues potencialmente puede ser que Final Fantasy tenga mucho más público si lo localizamos y lo doblamos, pues se ha doblado al español latino, y eso siempre es una buena noticia para nuestro idioma. Claro. Bueno, ¿qué más te iba a decir? Bueno, como te había preguntado anteriormente, que te empiezo a bombardear, es que de verdad que hablar de este juego igual me emociona y más aún con alguien que es parte de una de las comunidades más importantes de Final Fantasy. Y quiero recalcar eso porque yo creo que, te lo juro, mi yo de hace unos 10 años, 15 años, le hubiera encantado haber conocido una comunidad de habla hispana que te dé toda esta información que entregas tú, que de verdad es algo complejo. O sea, hay que traducir noticias, me imagino, estar pendiente de lo que se habla, estar al tanto de compartir todo lo que va saliendo, que a veces hay cosas que yo me entero por ti y ningún otro medio, o le hace esta cobertura al final. Entonces me llena de emoción saber todo esto y por lo mismo te preguntaba cómo fue vivir ya este lanzamiento. O sea, los últimos días me imagino la emoción al 100%. Aparte, creo que hubo un evento en España, creo que habías comentado. No sé si fuiste, creo que sí o no. Corrígeme. Sí, sí, por supuesto, fue un evento, hicieron una gira por Europa. Y en España se centró más en el fandom, ¿no? En vez de que fuese algo más enfocado a prensa y demás, esto fue un evento para los fans de Final Fantasy de España. Y ahí hubo, creo que fue Italia nada más, España e Italia, los que hicieron un evento así, porque el resto era más enfocado a prensa y estuvieron allí, pues eso, Yoshi P, el productor del juego, Claro. Koji Fox, que es el director de localización, y Minagawa, que es toda una eminencia ¿no? del diseño artístico y es la cara más visible de Ivalice, ¿no? O sea, cualquier juego de Ivalice de Final Fantasy, o sea, lleva su sello. De hecho, le regalé el libro que escribimos en La Capital Olvidada de Background Story, se lo regalé y le hice mucha ilusión. O sea, cuando se lo di en mano, o sea, todas las fotos que di del evento se ve con él en la mano porque no lo soltó en ningún momento ese libro. O sea, le hizo ilusión y claro, para los fans pues, fue una delicia poder compartir allí unas horas con ellos, que sea además
son gente muy cercana, pese a lo que se suele decir de los japoneses, ¿no? Que son gente Claro, muy, o sea, que son muy, muy amables y la cortesía es lo que más tienen, o sea, el valor que más enfocan, pero estaban allí cercanos, te daban la mano, risas contigo, o sea, una cosa maravillosa. O sea, claro, poder los compartir fans al final con, españoles, claro, sí, poder compartir con la gente al final que uno igual de cierto modo como que te- hacen posible todo esto porque al final es todo un equipo, pero es parte, son parte importante del equipo al final y lo encuentro interesante que se puedan hacer se generen esas instancias porque al final acá al menos en Chile todavía falta eso de que hayan como mayores eventos y todo eso, pero yo creo que es cosa de tiempo. Si al final, antes nunca pensé que, por ejemplo, te doy un ejemplo que fui a un evento de PlayStation cuando fue el pre-lanzamiento de God of War Ragnarok. Necesitamos como más eventos así porque siento de que ahí la gente comparte. Quizás no fue ningún desarrollador ni nada, pero es bonito esa instancia donde está toda la gente unida por al final la misma pasión. Entonces, es bonito ver cómo mucha gente se une para ver cómo, oye, salió tal juego y todos conversan y uno puede jugar el juego un poco antes del lanzamiento, poder hablar como, no sé, por decirte con influencers que también están metidos en esto, o los que hacen reseñas, a veces pueden asistir, por ejemplo, medios que hagan como prensa también. Entonces lo encuentro que estas instancias me gustaría al menos que acá al menos en Chile se dieran más, pero le encuentro muy genial esa instancia que pudiste ver porque me acuerdo que algo vi en tu página, si no mal recuerdo. Tengo esa noción de que lo habré visto. sí, pusimos la foto, de hecho lo puse la cuenta oficial de Final Fantasy XVI, colgó la foto del evento de Madrid. O sea, y se ve, Claro, pues eso, como 50 personas allí junto a los desarrolladores, que es algo pues, que a cualquier fan se le pone la piel de gallina, ¿no? De ver eso y saber que ha disfrutado de un evento así. claro. Y bueno, ahora a lo que vinimos. Hablemos de Final Fantasy VI ahora de lleno. Ya empecemos con esto. Y bueno, primero que nada, quiero saber, ¿te ha encantado? ¿Te ha gustado? Quiero saber qué piensas tú de este juego así a grandes rasgos antes de empezar a hablar con lujo y detalle. ¿Qué te ha parecido Final Fantasy VI? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Quedó al debe? Coméntame. Pues sí, 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 cumplió mis expectativas muchísimo. O sea, me ha encantado el juego, o sea, me he tenido enganchado. Y además, estaba deseando terminar de trabajar para coger el mando de la Play y ponerme con ello, jugar hasta tarde, porque es que dices, ¿cómo voy a dejar la historia ahora en este punto, no? Y era, y venga, y vamos, y vamos, y vamos, y ahora, ostras, vamos a hacer esta vez secundaria a ver qué nos aporta, ¿no? ¿Qué descubrimos nuevo de Balistea? O sea, es un juego que a mí me ha dejado muy, muy satisfecho. Claro. Bueno, a mí en lo personal también, yo creo que de momento es mi juego del año, más que nada. Que tiene sus problemas, por ejemplo, yo lo jugué en modo rendimiento y si hay algunos problemas, pero al final lo que más me interesaba a mí al menos era de que el juego cuando estuviéramos en las batallas, que son como los momentos más decisivos, ahí el juego como roca. Hay que decirlo, el juego cuando son las batallas ni se movían los FPS. Yo creo que a pesar de que todos estos problemas, el juego se ve increíble. El tema este de la música es que ah, ya, si nos ponemos, tendríamos que ir por cada parte, pero también tiene sus cosas malas. No solo eso, a pesar de que sea mi juego favorito del año, que es el juego que más me ha enganchado. Y sí, mucha gente como debe estar diciendo como no, es que el Zelda y todo esto. No, yo creo que no me sentía así desde hace, no sé qué lanzamiento se fue. Estoy pensando y no se me viene ningún lanzamiento a la cabeza que haya sido relativamente pronto. Quizá el God of War, pero no es el mismo, no es como lo mismo. Pero la cosa es que siento yo que el Zelda como que toda esa sensación de descubrir y cosas como que me pasa en el comienzo. Pero claro, el juego te da tanta libertad que al final como que siento que después eso se va como te lo digo, como que nos va bajando como esas ganas de querer descubrir porque al final no hay como la recompensa por hacer las misiones, o al menos eso es bajo mi criterio. En cambio acá, bueno, está el incentivo de la historia y seguir desbloqueando nuevas habilidades que no quiero hablar cómo es, porque eso igual implica spoiler, pero creo de que Final Fantasy supo lograr como hacer una historia diferente. Yo creo que esta historia aparte va a llamar la atención tanto como a los más jóvenes como a gente más adulta porque se notan mucho las inspiraciones en Juego de Tronos, cómo está contada la historia, la manera que está hecha. Claro, tiene como esa carencia que muchas personas no están acostumbradas que tenga tanta cinemática, pero a mí en lo personal no me fue un mayor problema.
Y la verdad es que yo lo disfruté bastante igual el juego a pesar de tener tanta cinemática y tanto como esto, ¿cómo se dice? Quick Time Event también que hay en muchos como peleas, pero a mí la verdad no me molestan tanto los Quick Time Event, no sé qué piensas tú, Viento. ¿Te molesta que el juego tenga esta como manera de decir ya, vamos a agregar Quick Time Events? No, a ¿O mí no me te parece, molesta? no me molesta para nada. A mí me parecen eventos que, pues eso, le dan su vidilla, ¿no? Y además cambia un poco el pasar de la acción de batalla, batalla, batalla todo el rato con el mismo personaje a cambiar a una batalla de icons que yo creo que le da un plus de dinamismo a lo que es la transición de batalla, ¿no? A mí para nada me molestó. Sí que hay muchísima cinemática, pero están muy disfrutables, muy Sí. disfrutable. Y se ve increíble. O sea, cuando salen varios icons en pantalla, o sea, visualmente eso es un lujo. No, y lo otro que también hay que hablar es esto de que, por ejemplo, a veces pasa, no sé si te ha pasado en algún momento que estás jugando y de repente como que hablan de un suceso o algo y uno se pierde, y esto de que ahora uno puede pausar la cinemática y aprieta este botón como el touchpad y puedes ver como quiénes son las personas que hablan, te dan el contexto del conflicto, dónde estás. Yo creo que es algo muy innovador, que algo que probablemente a futuro se implemente en diferentes juegos porque encuentro que es algo muy interesante y algo que está muy bien hecho al final. Porque yo de repente, no sé, hablaban de un conflicto que no lo habían mencionado y el juego te ofrece las herramientas para que puedas entender todo lo que están hablando, todo lo que está sucediendo. O hay cosas que, por ejemplo, uno las conoce por el mismo juego, pero te la hablan como de manera más superficial. En cambio, ahí te dan como este espacio para poder leer y decir, ah, ya, este conflicto pasó hace tanto tiempo, esto pasó así y así, y lo encuentro que de verdad es de las mejores cosas que han implementado en el juego. Para mí esto es un acierto, ¿no? Porque esto era lo típico que aparecía en las ultimanías, ¿no? Que tenías que tener la ultimanía japonesa al lado para ir nutriéndote de información. Pero ahora que esté dentro del juego, me parece un gran acierto y sobre todo porque yo he leído alguna crítica de algún medio americano de es que la historia es muy difícil de seguir. O sea, es que está claro que esa persona no ha sabido, o sea, no se ha enterado de que se le puede dar al touchpad y le salta un menú contextual con los personajes que están interactuando, el conflicto o incluso el reino, ¿no? Porque a veces te pierdes al principio del juego que es Sanbreque, que es Rosaria, que es Waloed, que es Tormentia, ¿no? Pero te va Claro. dando absolutamente de todo. Como yo que sé, al principio, cuando en la parte de cuando aparece la luna con la estrella roja y tal, y te explica lo que es y el contexto y la deidad a la que está asociada y demás. O sea, le aporta mucho valor a las escenas tener ahí esa información. Y aparte, más que seguir el hilo, yo creo que el conflicto que está en el juego como geopolítico y social, yo creo que está muy, muy bien escrito. Creo que más allá de que ya, si uno no está, por ejemplo, de repente es cierto, como que no te tiran todo en bandeja, pero aún así uno tiene los medios para enterarse porque a veces uno habla con NPC, habla con los mismos personajes con que son tus compañeros en esta aventura y siempre se nombran las cosas, no es como que sea un secreto a voces, es como los temas que están pasando, porque por ejemplo está pasando un acontecimiento importante en la historia y como que todos los personajes te hablan sobre ese acontecimiento cuando uno como que conversa en la base, entonces como que siento yo que no es que se deje de lado como el tema o lo que esté sucediendo. Aparte de que, bueno, hablemos un poco de nuestro protagonista que es Clive, que de verdad yo creo que es un protagonista que se ha ganado el cariño de muchísimos fans. A, no sé, siento de que es de un personaje bastante querible, a mí me gustó muchísimo. No sé qué opinas de Clive, creo que es un personaje bastante querido y se ha ganado a pulso el cariño de la gente. Sí, 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 totalmente de acuerdo y sobre todo porque le vemos crecer, ¿no? Nos presentan primero un Clive adolescente, luego un Clive más mayor y luego un Clive adulto, ¿no? En sus tres, en esas tres partes y evolucionan las tres. Alguna parte dura menos, pero al final tú vas viendo a ese personaje cómo va creciendo en el juego, ¿no? Por todo lo que va pasando, los calvarios por los que pasa, los aliados que va haciendo por el camino, ¿no? Es imposible no empatizar con el personaje. No, y aparte Clive como que siento yo, me acuerdo de que había un hilo que leí en Twitter que decían como que nos vendieron como que era un personaje edgy, cuando muestran como los primeros como teaser, y al final Clive es una persona que es un amor de persona, una persona que de verdad no tiene nada de edgy, al contrario, yo creo que es de esos personajes que como que claro, al comienzo cuando uno ve como el teaser y cómo sale Clive como enojado y todo, como que uno se hace una idea por el diseño, pero en realidad el personaje es totalmente lo contrario. Porque Sí, yo sí. recuerdo
tenía también esa percepción de que era un personaje que le pasaba un acontecimiento importante y que después andaba como por la vida así como odiando a todo el mundo y en realidad no es así el personaje. Te da como como que te da a pensar eso, pero en realidad no es así. Si es que es el típico personaje cuyo contexto y cuyo trasfondo podría haberse utilizado para crear un villano. O sea, todo lo que le pasa a Clive al principio del juego, más luego los 13, no creo que son 13 años, ¿no? Lo que pasan desde el inicio hasta que podemos controlar a Clive. O sea, tú dices, es que este tío podría haber sido el villano perfecto, ¿no? Es una persona maltratada por el destino, al que se le ha denostado, al que le han quitado todo su escalafón social y es un pelele. Y al Claro. final, ese personaje, dices, es el típico trasfondo que le podrían haber dado a cualquier villano de cualquier juego. No, y si hubiera sido villano o hubiera un plot twist en el sentido de que como que de repente se vuelve malo o algo así, yo creo que hubiera sido también interesante, pero creo que Clive es muy buen protagonista y yo creo que estaría en mi top 5 protagonistas de la saga fácilmente. Porque al final Clive, uno ve todo eso, el hecho de, bueno, también es otro punto a favor del juego de que te muestran como, como la, no sé si es como mini adolescencia, un poquito de adultez y ya adulto, porque no sé si adolescencia sería como niño, adolescencia y ya adulto, por así decirlo, lo encuentro genial porque el hecho de que te den el contexto y que no solo te lo nombren los sucesos que él vive, le da como un mayor peso al final porque uno lo juega a los momentos donde él tiene que vivir todos estos momentos que al final lo van a marcar y van a ser la persona que es en la actualidad. Entonces yo encuentro de que eso está muy bien logrado. Que le den todo este contexto del personaje, los conflictos que al final después van a desencadenar toda esta historia, creo que están muy bien hechos en ese sentido. Sí, sí, sí. Cómo interacciona con el resto de compañeros, ¿no? Esos lazos que va creando durante todo el juego también es una cosa que ves como Clive también va evolucionando, ¿no? De lo que comentabas, ¿no? Del Edgy, ¿no? El personaje que dices, podría ser Cloud o Squall, pero no, es un personaje que toma su propio camino y decide no escudarse, ¿no? En ese destino, ¿no? Que le habían preparado y lucha pues para ser libre, ¿no? No sé, es un personaje Claro. que ha conquistado todo, sin duda. Bueno, ahora quiero que me hables un poco del gameplay. Quiero saber qué piensas de este gameplay nuevo, porque al final es un gameplay que de verdad, ¿cómo decirlo? Algo que de verdad me sorprendió a mí cuando ya jugué la demo, cuando ya estuve jugando el juego. Todo, mil menos me llamó la atención, pero para bien, no fue algo malo. Igual no soy el fanático número uno de Devil May Cry. Es más, ni siquiera he completado todos los Devil May Cry, pero sí me gustó el gameplay. ¿A ti te gustó este gameplay nuevo en este sentido? Porque, claro, nosotros estamos hablando como el tema de que encontramos de que es un paso adelante y un acierto de que la historia se haga de esta manera, pero no hablamos del gameplay, que es algo muy importante, creo yo. Sí, a mí el gameplay sí me gustó. El sistema de batalla me parece bueno y muy dinámico, ¿no? Que para los tiempos que corren, que es lo que se dice siempre, es que se han perdido los turnos, que era la esencia. Pues a lo mejor la esencia de Final Fantasy es otra cosa, y no son los turnos, ¿no? Y yo qué sé, te cambian de aquí al que viene, te ponen otro sistema de combate totalmente distinto, pero que es en ese momento el que más demandado por la comunidad, pues dirán, bueno, pues se ha alejado un poco de esta línea, pero a mí el modo de acción a mí me ha gustado mucho y no es un machacabotones, sino requiere tener tu estrategia, tu pararte a pensar cómo usar las habilidades que te quedan, ir evolucionando el árbol de habilidades, irte adaptando a ellas. No sé, yo creo que tiene mucho más que ser un simple, se puede pasar el juego pulsando solo ataque, ataque, ataque. A Claro. mí sí, yo sí que queda muy conforme con el sistema de combate. Claro, y aparte igual tenemos ese como modo de accesibilidad que igual lo entiendo, porque igual es como una manera de llegar a más personas y entiendo que hay gente que quizás no sea tan habilidosa para jugar. Y claro, el juego se hace bastante fácil con estos anillos que le agrega el juego para, más que nada, hacer más accesible la experiencia, porque claro, para nosotros que quizás llevamos muchos años ya jugando, no tenemos quizás tantos problemas con el tema de la dificultad. Pero hay gente que en su vida ha tocado un control y mucha gente que se ha ido sumando a esto como del hobby de los juegos. Entonces, la gente como que yo siento que tiene como esa como
no sé si la palabra sería egoísmo, pero como que tiene ese estigma de que tiene que el juego ser un desafío y todo eso. Antes hubiera pensado igual que ellos, pero ahora pienso de que igual hay gente que es adulta, que le llama la atención este juego y que simplemente quiere pasarse un buen rato y a veces no tienen el tiempo de aprender a jugar como tal. Entonces al final lo encuentro un acierto total de que se haga esta accesibilidad para que todos puedan disfrutar del juego. Si al final a veces hay gente que solo quiere disfrutar de una buena historia y como no ha estado nunca o ha tenido muy poco tiempo un mando en sus manos, le cuesta mucho como entender como, así se golpea en un juego, porque al final uno sabe ya como, por ejemplo, si a mí me pasas un control de Play, de Xbox, de Switch, y me dice, ya, vamos a jugar un juego de disparo, yo sé qué botones probablemente sean los que están seteados para disparar, apuntar, por decirte algo. Entonces, creo de que tengan en consideración a toda esa gente que le iba a llamar la atención a este juego y probablemente nunca hubieran jugado un juego en su vida o quizás han jugado muy poco y que le quiera ayudar a toda esa gente que le da como cosa entrar a un juego que igual eh, no es el más difícil de la vida ni nada, pero es un juego que igual tiene su dificultad, entonces lo considero un punto muy a favor. No sé qué piensas tú de este tema de la accesibilidad que tiene este juego. A mí me parece magnífico, sobre todo yo reconozco que yo he jugado las dos runs que he hecho, las he hecho con el anillo el del tiempo, el de ralentizar, ¿no? El de que te permite esquivar pulsando R1 pero mucho más lento, ¿no? Porque yo soy fan de Final Fantasy por la historia, no por la dificultad que me pueda tener o Claro, por el modo de combate. Entonces yo quería disfrutar de la historia y no quería quedarme atascado en combate. Entonces con el anillo de ralentización, pues oye, la primera pasada sí que me pareció bastante sencilla, pero la segunda en modo Final Fantasy es ya, o sea, es bastante durilla ya a nivel de dificultad, ¿eh? O sea, ya se nota. Que tal vez a lo mejor este modo tenía que haber estado disponible desde el principio para aquellos fans del desafío, pues a lo mejor. Pero es que no creo que la dificultad sea lo que tenga que definir a un juego, ¿no? Porque yo que tengo ya casi 40 años, yo tengo mucho tiempo en el trabajo, acabo cansado y lo que me apetece es pues, jugar y relajarme, no ponerme más nervioso de lo que ya estoy. exacto. O sea, La curva de aprendizaje de un juego como el Souls me supera eso mismo. y Eso no lo mismo te iba a disfruto, hablar. pero pongo el Final Fantasy, disfruto de la historia y soy una persona feliz y eso a mí me encanta. Eso mismo ese mismo tema te iba a tocar, porque claro, yo al menos soy de esos jugadores que les gusta Dark Souls, no soy fanático así como, no, si el juego no es difícil, no, para nada. Pero sí entiendo de que hay gente que no tiene el tiempo para hacer esto, porque al final es invertir tiempo. O sea, Dark Souls y todo este tipo de juegos, los Souls-like, son ensayo y error y al aprender patrón y todo eso, y hay gente que no tiene ese tiempo al final, porque mientras uno va creciendo, como lo que habíamos hablado nosotros de manera interna, es que uno va creciendo y cada vez tiene menos tiempo para disfrutar de esto, entonces uno no puede darse el lujo de decir, ya, hoy le voy a meter 3 horas a un jefe porque es muy difícil. No, tú quieres avanzar, sentir que estás haciendo algo como bien, como que estás siendo productivo, por así decirlo, que es algo que pasa. Entonces, concuerdo totalmente contigo. Al final, uno no juega Final Fantasy por la dificultad. No creo que ninguna persona en el mundo venga y me diga, no, yo quiero jugar Final Fantasy por su dificultad. No, uno juega Final Fantasy por los personajes, por la banda sonora, por la historia. Entonces, claro, sí es importante el gameplay. Pero no creo que sea el determinante para este juego. O sea, yo no juego Final Fantasy y digo, esto es lo que yo quiero. Que sea difícil, que sea un reto, etcétera, etcétera. Si alguien quiere un Final Fantasy difícil porque quiere el desafío, que juega al Final Fantasy 3 en Famicom y ya verá lo que es Me van a conocer difícil. lo que es dificultad. Eso sí que es un juego difícil. Yo creo que ahí se pasaron un poco. O sea, es un juego para sufrir. Y la versión de ese tampoco se quedó corta, ¿eh? Aunque bajaron un poco y es mucho más fácil, porque puedes guardar en más sitios y demás. Y si a ti te matan, o sea, vuelves a cargar la partida justo antes del jefe. Pero aún así, el Final Fantasy 3 es un juego muy difícil. Quien quiere un desafío que juega ese. Porque el 16, pues es la primera partida es bastante sencilla, porque está más enfocado a que tú conozcas la historia. Y la segunda ya en modo Final Fantasy, pues sí tiene su qué. Claro. Y bueno, ya que hablamos, mira, hablamos ya un poco de la historia, no quisimos entrar en spoiler obviamente a la gente porque yo sé que igual de repente podemos tocar un tema, pero lo ideal es no dar contexto porque sabemos que es un juego nuevo, no lleva ni un mes en el mercado. Y hablamos también de su gameplay, de la accesibilidad. Bueno, nos falta, yo creo que
quiero saber un poquito antes de terminar con todo esto del gameplay, ¿qué opinas de que el mundo sea como, no sé si abierto, es que abierto como tal, no, semiabierto podrías considerarse? ¿Qué te Es- pareció esta decisión? Yo en lo personal, mucha gente también decía esto se repetía el comentario de que, ay, es que es un juego lineal. Pero para mí ha sido totalmente un acierto. A mí ya me tienen cansado los mundos abiertos. Lo que habíamos hablado un poquito antes de que me pasaba con Zelda, del nuevo, el Tears of the Kingdom, que es un muy buen juego, no puedo decir nada, pero me abruma el hecho de tener el exceso de libertad me abruma. Por ejemplo, la gente que me conoce o la que ya me ha escuchado hablar de juegos, y no sé si te pasa a ti también, Viento, es que los juegos abiertos o que tienen como, te dan toda la libertad, siento que se diluye toda esta emoción o todo lo que vas pasando, porque al final estás como preocupado, como, o sea, estás como tan estimulado con el mundo que al final como que pierde como esa necesidad de avanzar en la historia y uno quiere, se va, se pierde, va para allá, para acá. En cambio que el juego sea como, ¿cómo decirlo? Que tenga como este formato, que sea un mundo como semiabierto, un pasillo no tan lineal, yo creo que es un acierto. Porque al final yo creo que todos ganamos con que el juego como que te enfoque en la historia al final. O sea, al menos de las personas, hablando, todos ganamos como la gente que ya cada vez tiene menos tiempo para sentarse y jugar. No sé qué piensas tú sobre esa decisión de diseño de mapa. Sí, a mí me ha gustado mucho cómo está planteado el mundo, ¿no? Porque hubo muchas críticas, de, claro, que podía haber sido un mundo abierto, no sé qué, pero al final son 4 mapas grandes y están casi conectados entre ellos, ¿no? O sea, al final las regiones, o sea, tú puedes recorrer cualquier reino de punta a punta, o sea, tú puedes ir a Sanbreque y recorrerlo de norte a sur entero, que son kilómetros y kilómetros. O sea, no es Claro, mundo abierto, pero son mapas brutalmente grandes. Si son 4, al final vas pasando, o sea, se van ampliando los mapas porque te van permitiendo ir a unas zonas y a otras, y que esté bastante y que esté acotado en cada franja del juego a mí me parece bien. Luego se va ampliando, ¿no? Vas con las claro, misiones secundarias, pues vas volviendo a sitios y vas descubriendo cosas que antes no habías visto y demás. Yo creo que en ese sentido está muy bien trabajado el mundo de Valiscea. claro. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, pasa eso de que leí que mucha gente, no sé si te pasó en la página o sea, en tu red de gente que conversas de este juego, que lo encontraban punto negativo. Yo lo contrario, lo encontré un punto positivo porque al final siento yo de que eso pasa con los juegos de mundo abierto, que uno de repente ya parte, empieza a hacer las misiones y de repente como que uno al como concentrarse en disfrutar del mundo, empaparte en todo lo que es, como que pierdes la noción del tiempo y dejas de lado como la misión principal, que es como lo importante, entre comillas. Entonces me pasa eso al menos a mí. No sé qué piensas tú. Así Sí, a mí, como con la a mí me gente parece. más que nada. Sí, bueno, de mis grupos más cercanos de amigos sí que están muy contentos con el juego. Yo las críticas las he leído sueltas en pues, algunos editores de prensa y demás, pero en general sí que la gente está bastante contenta. O sea, yo el único punto negativo que le pongo a esto es el no poder visitar grandes ciudades, que eso sí que me habría gustado, ¿no? A lo mejor, porque siempre que visitas una ciudad es porque tienes que ir a un conflicto a ella. No puedes tranquilamente pasearte por las calles, mirar los comercios y demás, solamente de las pequeñas poblaciones que están fuera de las grandes ciudades. Eso sí que es una cosa que sí que me habría gustado. Y quién sabe si a lo mejor en algún DLC puedes visitar, podemos Claro, visitar porque eso es lo que ciudades. también habían dicho. Estaban mencionando primero, se supone que el juego no tenía DLC y ahora estaban viendo la posibilidad ya que la gente no le encantó. O sea, por ejemplo, hay una side quest que no vamos a hablar tanto de la side quest, pero es una que tiene que ver con Jill y Clive y es muy, muy satisfactoria esa side quest. Es muy bonita y el escenario, todo, de verdad que la encuentro muy bonita y siento de que puede expandirse la historia, quizás como haciendo algo como ¿cómo decirlo? No time skip, sino como al contrario, como que sea un DLC que pasa antes de ciertos acontecimientos de la historia y que puedan mostrarte alguna cosa, pueden hablar de Claro, algún personaje, siento que se puede jugar por ahí. No sé si piensas lo o mismo. que vayas, claro, sí, que vayas con otro personaje, ¿no? Que algún otro personaje de, También, de la historia que en algún momento se te une como aliado, ¿no? Y juega contigo en batalla, que tú, que puedas ver, ¿no? Que ha pasado con determinados personajes durante tal tiempo que no aparecen o hasta que se unen con Clive. O sea, yo creo que es un buen momento. No sé, tiene muchísimo de donde rascar para sacar DLCs de estos que. No fue lo que dijo Yoshi P, que no tiene intención de sacar DLCs
porque era una historia completa, redonda, cerrada. O sea, no iba a pasar como con otros Final Fantasy, que la historia estaba sesgada, ¿no? Y te la metían en DLCs. Pero que si tenía buena acogida, pues que no les importaría ampliar determinadas cosas así que esperamos a ver. Lo que pasa es que, claro, y estas cosas, al no estar planificadas de inicio, al menos habiéndonos hecho creer que no están planificadas de inicio, tardarán mucho tiempo en que podamos ver algo. Yo no espero nada antes del verano que viene. Claro, no, Ojalá. no, no, yo creo que esto tomaría tiempo. O sea, si hay un posible DLC o expansión, aparte que se nos viene Final Fantasy VII parte 2, el remake, ¿cómo era el nombre? Ay, siempre se me olvida el nombre de la parte 2, era Rebirth. Rebirth, Rebirth, Rebirth. Rebirth. Entonces, Sí. con este juego a la vuelta de la esquina, no sería, o sea, hablando como en un ámbito como comercial, no tendría mucho sentido empezar a darle como bombo y platillo. Yo creo que primero tiene que pasar todo esto del Final Fantasy VII y ya después recién podemos hablar de este supuesto DLC que ni siquiera es un hecho porque no lo han confirmado. O sea, se mencionó que existan viendo la posibilidad, pero no hay nada que uno diga, ah, esto es seguro. O también otros, ¿no? Más lore antiguo, ¿no? Porque hay un icon perdido por ahí que se menciona Claro, ¿no? Porque conocer por qué es un icon perdido, ¿no? ¿En qué momento llega ese icon a perderse? Porque claro, apenas como en ese el juego, contexto. ¿no? Así, sí, como que hay hartas cosas, al menos de este como mundo que te presenta, que aparte que está muy completo, que siento yo que se puede sacar algo más, se puede como hablar, porque al final, no sé, lo pueden dejar así como lo mencionamos, porque quizá en algún punto futuro lo puedan conectar con otra cosa o con una futura entrega que quizás se pueda conectar, porque también uno no sabe qué se les va a ocurrir hacer. Sí, o que te cuenten, ¿no? Porque hablan mucho de Allende los Mares, ¿no? Bueno, en la Claro, localización castellana, no sé cómo estará en el español latino, no sé cómo han llamado a Allende los Mares, ¿no? Que era el término que se solía usar en España, ¿no? Para referirse a las tierras de ultramar de Latinoamérica, precisamente. claro, Entonces, esas tierras, ¿qué serán, no? Hay gente, yo he leído teorías muy, muy buenas, ¿no? Que podía ser Eorcia del 14, que podía ser Ibaliz, ¿no? ¿Qué es eso, no? Hay esas zonas en las que se hablan mucho, ¿no? Hay un dominante que dicen que estuvo allí mucho tiempo, que venía de allí. Se habla de seres míticos de la saga Final Fantasy que no están en Valistea, pero sí que se sabe que existen en aquellos sitios, ¿no? claro, como que se hacen referencia, al final como que, y uno puede, como que son como los diálogos hechos de una manera como abierta, como que te dejan pensando, así como, ya. Em, ¿Quién podría ser? Y uno empieza como a atar sus propios cabos, al final es como eso. Pero no, estoy totalmente de acuerdo contigo de que como que se mencionan personas, cosas, y ya son referencia a otro juego. Entonces igual te da la sensación de que hay como cierta como conexión a pesar de que en teoría tú puedes jugar el Final Fantasy XVI, es tu primer juego, sin necesariamente haber jugado ningún otro Final Fantasy. Que eso es algo Es- igual importante porque hay mucha gente que como que se asusta al decir, oh, Final Fantasy VI, tengo que haber jugado los 15 juegos anteriores, que a pesar que no son 15 son más, son muchos más, porque la gente, claro, solo conoce como la saga como principal, pero también hay más juegos, spin-off, etcétera, etcétera. Así que yo creo que eso también pasa, de que como que la gente tiene ese miedo, yo creo también, que cuando ve un número tan alto, dice, hoy tengo que jugar tantos juegos para entender, pero en realidad no, se comparte como el universo y no mucho más al final. y desde marketing han hecho mucho hincapié en ello, en que es Sí, el Final Fantasy perfecto para iniciarse en la saga. sí, porque al final es una historia nueva, personajes nuevos, todo nuevo, pues no es por ejemplo cuando hablamos del 7 remake, que es como algo que ya la gente ya conoce y ya saben más o menos qué debería pasar o a lo que van. Por ejemplo, me pasó con el 7 que, por ejemplo, yo ya sabía lo que iba a pasar y claro, hay cambios, pero uno más o menos sabe a lo que va, no es como que voy como sin saber nada. Lo mismo que con este potencial remake que se habla del 9 que se va a hacer, o remaster, como que lo van a hacer como Crisis Core, que le dicen que le van a hacer como cambio de textura y un poco más de cambios, pero no más que eso. Sí, no, el Crisis Core es el ejemplo perfecto de cómo se hace una remasterización de un juego, ¿no? Es Claro, un juego igual, te voy a mejorar el sistema de combate, porque era un sistema de combate de hace 15 años. Te voy a mejorar la cámara, porque la cámara en PSP no se podía mover en altura, solamente izquierda y derecha. claro, Y ya está, la historia va a ser exactamente la misma. Te voy sí, a mantener el doblaje original en japonés,
en inglés, como cambié las voces en el remake, pues te las voy a redoblar. Te voy a redoblar el juego con las voces de los personajes. Y ya está. Y es un juego redondo, perfecto, con buena resolución. Y vamos, yo creo que es más remake que remasterización, ¿no? Aunque es uno a Claro, uno, pero era esa delgada línea, ¿no? De que separa el remake y el remaster, ¿no? Porque el juego se ha hecho de cero, o sea, desde un motor gráfico nuevo, se han creado los personajes con texturas nuevas, pero las escenas son idénticas uno a uno. O sea, claro. el sentido es, No, y es y el igual, cambio ¿no? esto de agilizar el gameplay con este tema del rodillo, que yo me acuerdo que antes paraba el gameplay este como rodillo, ¿cómo decirle? Como el de la tragaperras que le dicen ustedes, Ah, la sí, tragamoneda esa me acuerdo que paraba el gameplay, tenía que girar y dependiendo de lo que te saliera la cutscene o la cinemática, por así decirlo. Y sí, recuerdo que sí. ahora se puede ya hasta saltar la cinemática si uno ya lo ha visto, porque después de tanta hora ya se empiezan a repetir algunas animaciones o recuerdos, entonces lo encuentro eso como muy bueno, que al final como que agilizaron cosas que antes no estaban agilizadas, se siente como todo como más rápido. Y siento de que eso pueden hacer con el 9 en el sentido de no cambiar el gameplay, sino como cambiar quizá algunas cosas. Hace años ya no toco el 9, tendría que acordarme exactamente qué cosas que no me acuerdo que no me gustaban. Pero yo creo que es solo afinar detalles, que al final ahora uno pueda cambiar cosas. Claro, si se está enfocando a remake, ¿no? Que es lo que parece, ¿no? Era la Eh, palabra que aparece en la filtración a remake, pues seguramente lo estén rehaciendo en 3D, porque el 9 original al final eran gráficos pre-renderizados en 2D y los personajes en 3D. O sea, si ahora te da la libertad de mover cámaras y demás, parecía lo que han hecho con el Memorial Project, ¿no? Que han recreado la ciudad entera. Entonces al final es un remake. Si lo hacen igual uno a uno, pero al pasar de gráficos pre-renderizados a un 3D puro, o sea, ahí sí que es posible que se tomen ciertas libertades de adaptaciones y demás. Eso con el Crisis Core era impensable porque claro. ya era un juego en 3D. Y bueno, para que seguir ya hablando del 6 que nos estábamos ya desviando hablando de otros juegos, hablemos un poco del estilo visual, que bueno, esto lo habíamos conversado antes de empezar a grabar, pero ¿qué te parece este cambio? Porque al final es como, ya comparado con el Final Fantasy VII Remake, como ese estilo como anime, por así decirlo, versus como este estilo más como realista, si es que se puede decir de esa manera, ¿qué tal te parece? A mí me gusta mucho, sobre todo porque destila muchísimo a Ivalice, ¿no? El hecho de que sea el director artístico Minagawa, que es, como he comentado antes, una de las piezas clave de los mundos de Ivalice, pues se nota. O sea, ese diseño nuevo, esa estética, encajaría perfectamente en un mundo de Ivalice, ¿no? O sea, si a ti te dicen que Valiscea es un continente de Ivalice, tú te lo crees. Porque hay muchísimas cosas que solo se han dado en mundos de Ivalice y nunca en Final Fantasy, que no tiene nada que ver. Así que, bueno, y visualmente, de hecho, ahora estas semanas están sacando los artes secundarios, que no los habían sacado hasta ahora. O sea, personajes como Anabela o Gaz están sacando ahora las ilustraciones y se ven preciosas. Sí, Se las ven ilustraciones son muy, muy bonitas. Y de verdad me ha gustado. Me ha gustado mucho. Bueno, aparte que veo siempre tu página, entonces ahí me entero como de todas esas cosas, porque a veces no me sale como la info así como en mi como timeline de Twitter. Y bueno, quería aparte comentarte qué opinas de este Cid. Sé que no sé, no es un tema tan importante del juego, pero creo que este Cid de verdad que es mi Cid favorito. No sé si concuerdas conmigo. Sí, ha dejado una huella imborrable este Cid, ¿no? Tú solo tienes que meterte en Twitter y buscar lo que dice la gente y todos son palabras de Cid es mi padre, el mejor Cid de la saga, este Cid es brutal, no sé qué, todo el mundo se ha quedado con este Cid, ¿no? Que tiene ahí ese sex appeal, ¿no? De Cid madurito y de un pacarra, ¿no? Y que es súper entrañable, ¿no? Porque el pozo que deja en el juego, o sea, cuando vas conociendo toda la historia y cómo se relaciona con los personajes, te hace querer a este Cid por encima de cualquier otro, ¿no? Rivalizaría a lo mejor con el Cid tosco del 7, ¿no? No, si pero el Cid del 7 no le llegan en los talones. De verdad. Yo creo que este Cid de verdad es increíble, de verdad. O sea, yo de verdad el desarrollo, cómo lo conoce y cómo se forja esta relación, lo encuentro increíble. sí, el Cidolfas Telamón, o sea, es un personajazo. Sí.
Y ya, bueno, ya un poco de manera de conclusión, ya que hablamos de todo un poco, nos desviamos un poco por Final Fantasy, que igual es como lo que nos une. A modo de conclusión, ¿qué piensas de este juego? Un poquito más extendido. Ya te gustó todo, pero ¿qué piensas? ¿Qué crees que todo esto signifique para esta saga? Porque al final esto tiene todo esto es lo que hacen en este juego, todo esto, el cambio, el tono, el estilo gráfico, la historia que de verdad es un tono completamente diferente. Todo, yo creo que es una declaración de intenciones de lo que quieren quizás hacer a futuro, lo que quieren cambiar y quizás dónde van a ir los próximos juegos, que eso también es algo importante porque al final esta saga no tiene pinta de terminar en general. Final Fantasy yo creo que tiene para rato y tienen un universo tan rico que pueden seguir explotándolo, pueden seguir sacando cosas. Entonces yo creo que, no sé, yo siento yo de que lo que venga a futuro me llama muchísimo la atención y me gusta, uy, perdón, me gustaría saber qué se viene ahora con Final Fantasy, que de verdad con este juego creo que dejaron el listón muy alto para lo que se viene. Si bien el 15, como lo habíamos hablado antes, no es mi juego favorito, yo creo que está bien. Es un juego que de verdad me gustó dentro de todo, pero creo que el 16 es mejor que el 15 y ha dejado un listón muy, muy alto a lo que vayan a hacer ahora a futuro. No sé qué Pues piensas tú. partiendo de la base, ¿no? De lo que ya conocíamos del equipo, ¿no? De este equipo que fue el que salvó Final Fantasy XIV de morir, ¿no? Claro, Con la versión 2.0 Real Reborn, que lo que han hecho es brutal, ¿no? De todo lo que van sacando poco a poco y el cariño que le dan vamos, al juego y a la saga a través del juego. Y pues el listón estaba muy alto, ¿no? De las expectativas, pensando qué podría hacer con el 16 este equipo. Y la verdad es que cumple con todas, ¿no? A nivel visual, a nivel artístico, a nivel musical, ¿no? La banda sonora de Soken es increíble, increíble. sí. Y Igual bueno, para para la mí, gente, a lo mejor, para mí la del 14, ¿no? Lo que ha hecho Soken en el 14 está por encima de lo que ha hecho en el 16, pero aún así no desmerece, ¿no? Sí que veo que en algunos puntos le falta a lo mejor un poco de epicidad a la música, un poco de ritmo, ¿no? Que me da la sensación de como que la música va a un ritmo y la batalla te va a otro, ¿no? Como que no casan, cosa que en el 14 no, con las cinemáticas y eso parece que van en otro ritmo mucho más acorde, pero aún así yo a la banda sonora le doy un 9,5, ¿no? No, para mí la banda sonora también es un punto brutal. Los temas son casi todos memorables, ¿no? Y yo qué sé, el tema de Titán, ese preludio oscuro, ¿no? Que suena de vez en cuando, ¿no? Con acordes menores, dando a entender que se está acercando algo turbio, ¿no? Estás dentro de la saga, pero te han cambiado los acordes, ¿no? Y sigue siendo el preludio, pero una cosa muy oscura. O un main theme, ¿no? Que suena el tema principal de la saga Final Fantasy, que suena ya casi al final del juego, en un momento súper épico, y dices, ostras, no sé, yo creo que Soken ha hecho un trabajo excepcional. O sea, me quito el sombrero ante la banda sonora también. claro. Y bueno, antes de que casi te interrumpas, que quería decir de que a la gente que le gusta el soundtrack y todo esto, sale el 19 de julio el soundtrack oficial. Que bueno, probablemente sea el día que se suba este capítulo, así que cuando escuchen esto, lo más probable es que tengan el soundtrack a mano para la gente que le gusta el soundtrack. Yo sé que hay algunas personas como yo que de repente cuando estoy haciendo algo me pongo a escuchar los soundtracks de algunos juegos y cosas así que sale el 19 y yo creo que con esto ya estamos casi listos. Hablamos de todo un poco, hablamos qué era el juego en una palabra, hablamos un poco de la historia sin tocar mayores spoilers, hablamos un poco de todo esto, la accesibilidad, el gameplay, bueno, un poco de cómo se inspiró el juego, cómo está hecha la estructura, un poco del mapa, del mundo en general. Y hablamos un poco, bueno, no sé si lo vamos a hablar, yo creo que sí ya, decir de que, bueno, vamos a probablemente hacerle cobertura ya a Final Fantasy VII Remake Parte 2, ya que igual con Viento nos llevamos súper bien. Y aparte ha tenido muy buen recibimiento todos estos capítulos, que de verdad muchísimas gracias a toda la gente que escucha estos capítulos, porque al final hacemos esto porque, bueno, primero nos gusta hablar de Final Fantasy, se nota, porque por lo mismo nos comenzamos a hablar de otras sagas, bueno, perdón, de otros juegos en realidad de la saga, y también hablamos un poco de otras cosas, similitudes, etcétera. Pero queremos agradecer igual a todas estas personas que hacen posible esto, porque al final yo no conocía a Viento porque sí, o sea, fue porque él tiene su página y también por el tema del podcast que de repente digo, ya voy a hablar de tal juego, voy a hacer esto y eso igual
me hace feliz de que a la gente le interese esto, porque al final uno igual, claro, yo hago el podcast por amor al arte, pero igual se siente bien cuando es recompensado todo este como esfuerzo que uno hace, porque al final estamos grabando un fin de semana, estamos con muchas horas de diferencia. ¿Qué hora es por allá, viento, ahora mismo? Pues mira, ahora mismo son las 5:30 de la tarde. Ah, claro, hoy día más temprano, pero recuerdo que el Final Fantasy VII creo que lo grabamos más tarde y creo que igual el tema de la hora y igual el tema de organizarnos, que igual es complejo que la gente no lo vea esto, pero lo hago porque me gusta esto y me gusta igual también recibir como esto de el apoyo, por así decirlo, de la gente, porque al final gracias a esto podemos seguir haciendo estos capítulos, que al final es algo muy bonito. Y espero que más gente de la que me sigue y la gente que te sigue escuche estos capítulos y te pueda conocer más, porque al final uno puede ser administrador de una página, pero al final eres una persona detrás de todo esto y tienes tu pasión por esta saga, que por lo mismo tienes esta página tan grande y de las que mucha gente se informa, yo creo que de lo que va a pasar con Final Fantasy a grandes rasgos. Entonces estoy muy contento de como gracias al podcast, por así decirlo, poderte haber conocido, aunque sea de manera virtual. Pero muy agradable todo esto, así que muchísimas gracias a todos por de verdad llegar hasta acá, por apoyar y hacer que todo esto sea posible, porque al final si no es por la gente nosotros no seríamos nada, ¿cierto, Viento? Por supuesto, y que haya tanto fan de Final Fantasy de habla hispana es algo que a mí me encanta. Claro, y bueno, a futuro, esto no lo sabe ni Viento, y yo lo voy a decir ahora acá, voy a revelar un live spoiler. Quiero intentar hacer una conexión con Final Fantasy Chile y Final Fantasy, bueno, con Viento, que es parte de la comunidad de habla hispana, pero él es de España, Viento. Entonces quiero ver una posibilidad de que conectemos con alguien de los administradores del grupo para que hablemos sobre esta saga que tanto nos apasiona, que al final yo creo que es bonito y el hecho de que se forme esto gracias a internet, gracias a la buena disposición de Viento, que de verdad te lo quiero agradecer de verdad de corazón por todo lo que has hecho, porque has sido un... Bueno, acá en Chile decimos un 7 porque acá la nota 7 es como un 10 allá en España, ¿o cómo funcionan las notas? Creo... Sí, 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 aquí van acá, de 0 a 10, sí. claro, acá nosotros es el 7, entonces nosotros decimos, fuiste un 7 conmigo, es como fuiste muy bueno, o la raja como decimos los chilenos, así que entonces ha sido un 7 conmigo, nada que decir, muy, muy buena onda, hemos conversado harto, bueno, entre nosotros, y nada, espero algún día que, si es que llegase a ir allá a España, verte, tomarnos un café y hablar de, bueno, de lo que nos apasiona, que es Final Fantasy. Así que te quiero dar las gracias de nuevo, Viento. Y bueno, ahora que te conté este spoiler, ahí seguramente vamos a conversar ahora antes de que, después de grabar ahí, qué es lo que, qué es esta idea de cómo conectar las comunidades de Final Fantasy, porque igual podemos hacer una conexión interesante con gente de España, si conoces algún admin de otra comunidad y hablar un poco largo y tendido sobre, bueno, una de las sagas que al final nos conecta en el fondo, que es nuestro punto de conexión, porque si no, no tendríamos ningún punto así como de haberte conocido, entonces lo encuentro interesante. Pues seguro que podemos hacer una conexión. De hecho, mira, te voy a contar una anécdota. Que Cuéntame. cuando yo empecé a meterme en Internet en los 90, ¿no? En los 90 en España el Internet era algo prohibitivo, ¿no? Tenías que irte a cibercafés a pagar, en aquel momento pagábamos en pesetas, pagabas una hora y te ponías ya a navegar por Internet. Y me acuerdo que una de las páginas que más miraba era una página que se llamaba Final Fantasy Chile. Tenía muchísima información de los Final Fantasy clásicos, pues que en aquel momento tampoco estaban tan explotados, ¿no? Porque hablamos de la época en la que había acabado de salir el 7 y el 8 aún no había salido. Y me acuerdo porque el banner de arriba era la bandera de Chile y Squall, o sea, tapándola, ¿no? O sea, era de esas, de los primeros artes que había, porque fue antes de la salida del 8 y era súper gracioso, ¿no? Porque era súper patriótico aquello, ¿no? La bandera de Chile y Squall allí delante de la bandera. Y se llama Final Fantasy Chile y era, pues eso, le tengo un muy buen recuerdo. A ver si puedo encontrar la web a través de Web Archive, ¿Ya? porque le tengo mucho cariño a esa página, pero claro, no me acuerdo de la URL. No sé si era finalfantasychile.geocities. No sé qué, o claro, en aquel momento no había. La gente no invertía en dominios, eran páginas, por eso, de Claro, eran Geocities, páginas X. o de buscadores, o de, no sé, o de licos también, pobladores. No sé, eran, pues eso, eran páginas de fans y nada. Y era pues eso, los 90 eran otra época totalmente distinta y bueno, siempre, por eso, al final el compartir idioma nos abre muchísimas puertas a todos. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, yo creo que con esto ya terminamos. Muchísimas gracias por compartir todo esto y bueno, yo creo que van a haber avientos más pronto que tarde en bueno, en mi programa.
Y como siempre, muchísimas gracias a todos. De verdad, gracias de nuevo, Viento. Si quieres despedirte, dale nomás. Si quieres hacerle. Bueno, hazle promoción a tu página otra vez para Twitter, más que nada, que es como la más activa. Y con esto nos despedimos, así que dale nomás. Póngale nomás, Viento. Pues nada, si no nos siguen, síganos en @capitalolvidada, tanto en Facebook como en Twitter, que es donde más activos estamos, como en Instagram. Y nada, si quieren estar al día de Final Fantasy, pues la capital olvidada es vuestra comunidad de confianza. Y nada más, Nico, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que yo siempre estoy encantado de venir a hablar de Final Fantasy porque es lo que más nos gusta, ¿no? Claro, es lo que nos apasiona al final. Así que muchísimas gracias, así que nos vemos. Chao, chao.